Bendecimos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos la palabra. Amén. Que esta palabra sea de bendición en el nombre de Cristo Jesús, que sea quitando, sea cortando y cayendo toda venda, todo velo mágico, todo engaño, toda mentira, sea echado por tierra en el nombre de Cristo Jesús, y que llegue la verdad, que es la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Hoy la palabra está en Mateo 3, del 13 al 17, que tiene como título el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Me dice cuando ya lo tenga. Bueno, dice la palabra en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Entonces, esa es una palabra hermosa, que es cuando nuestro Señor Jesucristo, llegó a Juan el Bautista, que era el que en ese tiempo estaba, ¿cierto?, que bautizando, y él mismo decía en ese entonces que arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Aleluya. Entonces hoy declaramos que el reino de Dios aquí se ha acercado, porque el reino de Dios es cuando le sacamos la presencia del Señor. Nosotros le sacamos la presencia del reino de Dios. Es como el Padre nuestro cuando Jesús nos lo enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Aleluya. Es una palabra poderosa. Es una palabra que abre los cielos. Porque es una comunicación entre la tierra y el cielo. Amén. ¿Cierto? Y que podemos atar, como dice Mateo, podemos atar lo que está atar lo que está en la tierra. Atar y desatar. Atar y desatar lo que está en la tierra y como en los cielos. Amén. Es un poder que el Señor nos dio también a través de la palabra y lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta palabra es muy poderosa, porque es cuando el Señor empezó su ministerio. Aquí su sello, cuando él lo bautizó, Juan Bautista decía que no era digno, no se sentía digno de bautizar al Señor Jesús, porque él sabía quién era él, porque Juan era el que le estaba abriendo el camino, ¿cierto? El camino del bautizo, porque sabía que sí iba a venir el Señor Jesucristo, el Salvador. Amén. Pero que Juan tenía esa misión de abrirle el camino al Señor, para cuando él llegara ya entraba, ya no era más, sino que ya entraba el Señor Jesucristo, Dios hecho carne, acá en la tierra, ¿cierto? Trae desde el Hijo a ser bautizado, y que para poder que se cumpliera esa salvación para la tierra, para poder que llegara a los pecadores, para ir a buscar a lo que estaba perdido. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Amén. Jesús se sentaba era con lo peorcito, él no se sentaba con lo mejor. Cuando uno llega a la iglesia, nosotros no éramos los mejores. Es lo mismo, nosotros éramos los mejores. Y que todavía el Señor nos está limpiando, y Él todavía sigue haciendo el proceso en nosotros. Pero el Señor llegó por los pecadores. Así es. Desde ese entonces Jesús se sentaba era con las prostitutas, recaudadores de impuestos, se sentaba con los peorcitos. Pero él se sentaba y lo criticaba, pero se sentaba con los que lo estaban necesitando, ¿cierto?
Él venía a buscar a los que estaban perdidos. Él vino a buscarnos a nosotros. A buscarnos y a través del bautizo, ese bautizo tenía que ser público. Claro. Tenía que ser público. Y cada bautizo que nosotros también llegamos a tener que ser público. Eso no es escondido para que la gente sepa que, porque es un sello, es como un sello del Espíritu Santo que el Señor ya baja y desciende sobre nosotros. Como descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, el Espíritu Santo también desciende sobre nosotros. ¿Cierto? Entonces el Señor ahí, Juan se sentía que no era, ¿cierto?, que no era digno de bautizar. Y decía, no, pero es que tú eres el que me debe de bautizar a mí, ¿cierto? Le decía a Juan. Entonces, ¿qué decía el Señor acá? Le decía, deja ahora, porque así conviene, para que cumplamos toda justicia, ¿cierto? Toda justicia. ¿Por qué? Porque Él tenía que darnos el ejemplo, ese ejemplo del bautismo. Porque ese es el verdadero bautismo. El verdadero bautismo es cuando nosotros somos ya conscientes de quién fue a la cruz por nosotros, conscientes de qué fue lo que pasó y qué fue lo que el Señor hizo por nosotros. Cuando uno ya es consciente y ya uno le ha entregado la vida a Jesús y lo reconoce a Jesús como único Dios y Salvador. Aleluya. Es algo único. Entonces, eso es cuando uno reconoce, porque cuando nosotros estábamos en esa confusión, en esa religiosidad de la tradición del hombre, porque es la tradición del hombre. A nosotros nos bautizaron cuando éramos pequeños, ¿cierto? Entonces nos bautizaron y cierto. Pero el verdadero bautismo es ese. Esa es el ejemplo que yo nos hice. Porque aquí donde el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. El Espíritu del bautismo. El Espíritu Santo desciende y entonces ya el cuerpo de nosotros, cuando baja las aguas, ya Él dice que el viejo hombre ahí queda. Y tiene que ser sumergido a las aguas. Aleluya. Y cuando ya sale la nueva persona, ya es nueva. Ya es nueva criatura. Y Él dice que los pecados los echó al fondo de la mar. Por eso que es tan raro que no lo bautizaban en el agua. Y Él dice que los pecados lo han echado al fondo de la mar. Y que empieza una historia nueva. Amén. Amén. Ella empieza en el bautismo una historia nueva para todos nosotros. Amén. O sea, no nos podemos fallar, ya los que nos ven, no nos equivocamos y no nos sintamos mal, que si es que no me interesa porque es que yo soy pecador, es que yo he hecho muchos pecados, yo no soy digna ni siquiera en la iglesia, no soy digno. No, para eso vino Jesús. Para eso nuestro Padre Celestial mandó a su único Hijo a ahorrar nuestros pecados, a que nuestros pecados dice que los tira al fondo de la mar y dice que no nos acordemos ya más del pasado, que no nos acordemos, empezamos desde cero. El bautismo es empezar desde cero, empezamos desde cero, desde ahí ya es un nuevo, empezamos una historia nueva con el Señor Jesús. Amén. Una nueva historia, ya no empezamos desde cero. Las cosas viejas pasaron y de aquí son hechos nuevos. El Señor hace cosas nuevas. ¿Por qué? Porque Jesús, por lo conoce como el alfarero, porque Él nos talla, Él es el alfarero, nosotros somos las vasijas. Entonces Él nos talla, porque nos quiere pulir, nos duele, sí, porque tenemos tanto pecado arraigado en nuestros antepasados. Pero para eso vino Jesús, a deshacer las obras de maldad, a deshacer toda obra, a deshacer toda maldición generacional de pecado, todo eso que viene de nuestros ancestros, nuestros antepasados. Para eso viene a nosotros, a que nosotros ya se termine todo eso, se termine, que empecemos una nueva historia, lavados con el agua y con la sangre de Jesucristo. Aleluya. El agua, porque en el agua queda el viejo hombre, y ya ahí sale la nueva criatura. Y que cuando ya sale de las aguas, desciende el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que este cuerpo ya no nos pertenece.
Ese cuerpo le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo, porque ya Él entra en nuestros cuerpos y nosotros ya somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Nuestros cuerpos, ese es el templo. O sea, aquí estamos en un templo acá donde nos reunimos, ¿cierto? Amén. Entonces aquí nos reunimos, pero hay un templo muy importante para el Señor, que es nuestro cuerpo, ¿cierto? Y ahí tenemos que tener cuidado que es lo que hagamos con nuestros cuerpos, porque todo nuestro cuerpo es del Espíritu Santo de Dios. Así es. Sí. Y entonces todo lo pecado que hagamos con nuestro cuerpo vamos a tentar y vamos a contristar al Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí donde tenemos que pedir al Espíritu Santo es que nos ayude a santificarnos y a que no se vaya de nosotros. Porque Él ya habita en nosotros, en nuestros corazones, adentro. Y nosotros venimos a ser el templo del Espíritu Santo de Dios. O sea que hay dos templos. El templo donde nos reunimos, ¿cierto? Aquí donde nos congregamos. Y el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Donde Él empieza ya a hablarnos. ¿Cierto? Empieza Él a revelarnos, ¿cierto? Aunque Él lo sigue haciendo. Él siempre lo ha hecho. Pero donde más fuerte lo hace, ¿cierto? Donde más fuerte lo va a hacer. Cuando yo no era bautizada desde niña, yo tenía, ¿cierto? Visiones, cosas que el Señor me mostraba, cosas así que yo veía, ¿cierto? Que me mostraba del cielo, cosas así que estaban. Pero cuando ya uno es bautizado, ya es muy diferente. Ya no está el Espíritu Santo, está adentro, no está por fuera, ya está aquí en el cuerpo de nosotros. Amén. Amén. Entonces, el Espíritu Santo de Dios empieza a fluir. Entonces, fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, volvemos. Juan le daba, no se sentía, ¿cierto? Pero el Señor decía que tenía que ser necesario para poder darnos ese ejemplo y para poder hacerlo público y estar con los pecadores, para que los pecadores, ¿cierto? Ya supieran de que tenían que venir, ¿cierto? A bautizarse y a ser perdonados y a ser bautizados, porque eso es un sello, ese es el sello ya total que nuestro Señor Jesucristo tuvo para el inicio del ministerio. Ese fue el inicio de Jesús. Ay, amén. Él empezó ya el ministerio ya. ¿Por qué? Porque tenía que ser equipado también. Tenía que ser equipado primero, sellado por el bautismo. Y segundo, ya el Espíritu Santo ya lo tenía él, porque descendió, ¿cierto? Y decía, este es mi hijo amado. Mire que ahí empezó también ¿qué? La Trinidad. Ahí empezó la Trinidad con el Señor Jesucristo. Porque cuando él llegó a bautizarse, ¿cierto? Dijo que se vio una paloma y descendió, ¿cierto? Ese es el Padre que empezó a hablar. Y este es mi hijo amado. Lo presentó. Y el Espíritu Santo cuando descendió, el Espíritu Santo, ahí descendió el Padre, el Dios Padre, el Dios Hijo que era Jesús mismo que estaba bautizando. Y el tercero que descendió, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces ya empezó a descender la Trinidad. Ahí empezó ya la Trinidad. Y Satanás es lo que quiere él siempre. Satanás quiere siempre imitar lo que es de Dios. Porque Satanás también tiene la Trinidad, pero es la Trinidad satánica. Es la Trinidad satánica. Entonces nosotros, como hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios, así como lo que estaba leyendo la pastora. Ahí ya venimos a ser, como dice aquí en Génesis, ¿cierto? Génesis 1:27. Les dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Ya vimos que nosotros somos imagen. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen. Gracias, Jesús. Y a imagen de Dios. Y los creó varón y hembra. Y hembra los creó. Y aquí dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, multiplicaos, llenad la tierra. Sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. Y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De imagen el Señor prácticamente nos entregó al hombre la tierra, ¿cierto? Pero que por el pecado, ya el que mueve esta tierra, el príncipe,
de las tinieblas es el que mueve aquí la tierra. Pero que cuando nosotros ya tenemos el Espíritu Santo por medio del bautismo, por eso la palabra dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya somos bautizados, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ya que está en nosotros, es nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y lo que está en el mundo es gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. ¿Cierto? Por eso nosotros no somos de acá. Nosotros somos del reino de los cielos. Y nuestra ciudadanía es del reino de los cielos, no es de acá. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. No somos. Por eso tenemos que cada día pedirle al Señor y decirle cuál es el proceso de irnos limpiando. Así sea que nos lleve mucho tiempo, pero que estemos ahí en el camino. O sea, que no nos desviemos. Por eso hay dos caminos que el Señor nos mostró, que el Señor nos muestra en la palabra. Amén. Y él dice, el camino estrecho y el camino ancho de perdición, donde caben toda la perdición, todos los que están en pecado. Y el angosto, donde está la salvación, donde está la entrada al reino de los cielos. ¿Cierto? Esa es el Señor cuando llegó a mi vida, porque el Señor es el que llega a nosotros, no nosotros a Él. El Señor tuvo misericordia de nosotros, nos miró con ojos de misericordia. Estamos aquí con la misericordia de Dios. Amén. Solamente estamos vivos por la misericordia de Dios. Entonces Él nos dio con ojos de misericordia desde los cielos. Y tuvo misericordia que nosotros, de Él vino a nosotros porque nosotros éramos salvos. Entonces es la misma misericordia, tenemos que pedir por nuestra familia, los que no han llegado y los que no quieren, ¿cierto? Orar, que el Señor tenga esa misericordia de que ellos tengan esa salvación y que nosotros también por este camino que no es fácil, seguir a Jesucristo no es fácil, pero no es imposible. Por lo que no nos podemos despegar, tenemos que juntarnos con la gente que busca de Dios. Nosotros no podemos estar solos. No podemos estar solos, tenemos que estar con los que buscan a Dios, los que tienen esa llama encendida, porque con los que uno camina con la llama encendida, también la llama prendiendo cada vez más, ¿cierto? Y porque dice la misma palabra, dice que donde estén uno o dos o tres reunidos, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Quiere decir que tenemos que estar acompañaditos. No es bueno que estemos solos. Es bueno que estemos en los grupos, en la iglesia, donde estamos, donde Dios nos ha puesto, para buscar de Él y que siempre estemos con esa hambre, esa sed de buscar de Él. Porque por medio de la palabra, Él nos va limpiando, nos va haciendo libres y nos va mostrando y nos va quitando toda venda, todo lo mágico que el enemigo puso, ¿cierto? Y que nos va terminando de limpiar y nos va enseñando cada vez más cosas nuevas a través de la palabra. Porque esta palabra está en la convivencia, este es el libro de la convivencia de la humanidad. Así como nosotros en una empresa tienen el libro de la convivencia, en un colegio tienen el manual de convivencia. Este es el manual de convivencia, que es la palabra de Dios. Pero la gente dice que no, que fue hecha por hombres, pero eran hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Es el Espíritu Santo de Dios para que tuviéramos esta palabra y dice que esté sellada en nuestros corazones y que haya en nuestras casas, en los muros, en los linteles haya palabra, que la palabra sea ahí, hasta los linteles, estén en las paredes. Como también, pastora, Dios nos usa a nosotros como hombres. Asimismo usó hombres para escribir la palabra. Para muchos que dicen, pero eso fue escrito por un hombre, claro. Sí. Hombres, pero llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos son, entonces, y esta palabra tiene, es donde está la verdad. ¿Dónde está la verdad? Amén. ¿Dónde está la verdad? Dice que la verdad nos hará libres. Nos hará libres cada día, por eso la palabra nos limpia. Es bueno que por eso a través de la oración, el Señor nos dejó nos dejó esos instrumentos de guerra, que es la oración, la intercesión,
en la vigilia, el ayuno y la palabra, alimentarnos con la palabra. Porque así como nos alimentamos nuestros cuerpos, ¿cierto? Que necesitamos la comida, que el desayuno, que, ¿cierto? También hay tiempo que hay que buscar para el Señor en ayuno y alimentarnos solamente con la palabra. Porque la misma palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces tenemos que alimentarnos, porque tenemos que llenarnos nuestros cuerpos, tienen que ser llenos con la palabra que vaya metiéndose cada vez más en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, para que el Espíritu Santo, desde su medio de la palabra, va haciendo y va haciendo la obra en nosotros, y va haciendo cada vez ese amor, cada vez más ese amor por Dios, ese amor por lo que hizo nosotros, ese amor ya nosotros vamos cambiando, vamos viendo la vida de otra manera. Ya no la vemos, cuando ya somos bautizados, ya no vemos la vida de otra manera. Vamos empezando a ver la vida de pensar en el prójimo, de pensar en el otro, de que si uno ora, ora por el otro, por el prójimo, ora uno por la familia. Entonces hay cosas que el Señor va cambiando en nosotros. Va cambiando, empezando porque Jesús aquí en este bautizo, Él demostró la humildad, porque Él siendo Dios, venir a la tierra, ¿cierto? Hacerse hombre y morir por nosotros, y ser torturado, ser humillado, y Él ahí mantuvo su humildad, por eso es que tenemos que ser más humildes como Jesucristo. Tenemos que siempre buscar el carácter de Jesucristo, que haya en nosotros esa humildad y que el Señor vaya quitando toda altivez, porque nadie es mejor que el otro sabe más, que sabe más palabras, que el otro sabe. No, el Señor va haciendo en cada uno diferente. Unos llegaron más ligeros, otros llegaron más tarde, ¿cierto? Pero el Señor está haciendo la obra. Es más, aún en nosotros los pastores, Él la sigue haciendo. Porque mientras estemos en este cuerpo, es donde más se va a estar pegados. Pero yo le hago una cosa. Porque donde está Satanás ahí pendiente cuando cae. Y hay que orar mucho por los pastores. Porque un pastor cae y cae la iglesia. Caen las ovejitas. Y el Señor, ¿qué? Va a dar cuenta a los pastores. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque dejaron la ovejita, las ovejitas por allá, la carne quebrada, a la que estaba herida, el corazón que estaba. El Señor va a demandar eso a los pastores. Pero hay que orar por los pastores. No nos podemos llenar de crítica. Todo el tiempo porque nos llenamos de crítica, y tenemos que orar por la iglesia, orar por el que está caído. Si es un pastor que está caído, con mayor razón. Hay que orar por los profetas, hay que orar por todos los ministerios que Dios tiene, porque ¿cuántos están en la calle y son profetas? ¿Cuántos están en la calle y son pastores? Así es. El ministerio, pero se dejaron llevar por el pecado, de pronto por el vicio, por todo, y ahí ya están en las calles. En las calles, pastores y gente que tienen unos ministerios grandísimos, ¿cierto? Y que un día cayeron, y que ahí están, y que conocen de la palabra. Entonces tenemos que orar por esos pastores que están en las calles, por esos profetas que el Señor los levanta. Nosotros no podemos criticar, porque el que juzga no es el hombre, el que juzga es Dios. Entonces hay que orar por esas personas, orar por nuestras familias, orar, no critiquemos, critiquemos menos, oremos más, intercedamos más por esas almas que si se quieren que regresen a los caminos del Padre de nuestro Amén. Entonces nuestro Padre Jesús nos hizo algo muy bonito, fue muy bonito. Y aquí, por ejemplo, con lo de Juan el Bautista, ya hablé de Juan el Bautista. Entonces aquí dice que el detalle aquí es que Jesús fue al río. El bautizo fue del río Jordán.
el río Jordán, que dividía la tierra de Palestina para ser bautizado por Juan. Era en ese entonces donde ahí más que todo se mantenía Juan el Bautista ahí a hablar de la palabra y a traer, cierto, que él bautizó y donde venía donde Juan para que lo bautizara. Entonces ya saben que por medio de ese bautismo llegó la Trinidad, ¿cierto? La Trinidad sobre nuestro Padre Celestial, sobre nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces aquí hay una palabra muy, muy bonita, Gracias, también Jesús. unas palabras muy bonitas que nos hablan también sobre el bautismo, ¿cierto? En el bautismo, por ejemplo, aquí en Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Amén. Me dicen cuándo la tienen. Gálatas 3:27. Amén. Bueno, amén. Pero utiliza la palabra en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Imagínense, ya estamos, cuando la persona está bautizada, ya estamos revestidos de Es Cristo. Cristo. Amén. Estamos revestidos. Hay que pedir siempre estarnos revistiendo cada día y todos los días, revestidos de Jesucristo. Revestidos, porque tenemos que ser más humildes como Jesucristo. Amén. Amén. Y aquí en la palabra Marcos 16:16. Marcos 16:16. Dice la palabra, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, gente que aún habla y dice que es una mentira, que bautizo, que cuál bautizo. Imagínense, ya esas personas tienen que cuidarse de lo que hablan, porque están ¿cierto? Hablando no solamente contra Jesús, sino contra el Espíritu Santo de Dios. Entonces, son blasfemias y cosas que Dios dice, inclusive que hay cosas que ni siquiera el Espíritu Santo de Dios perdona. Entonces, hay que orar mucho por estas personas de que sean, de que el Señor los perdone y que puedan llegar a tener esa salvación, y que sea cayendo todo engaño, toda mentira, toda religiosidad, toda idolatría, toda traición del hombre, porque nosotros estábamos en la traición del hombre. Nosotros íbamos a la iglesia cuando ganaban los niños, pero yo tenía que ir a la iglesia, porque si no, ténganlo por seguro, pues era castigo o alguna cosa nos quitaban, pero era castigo y cantaleta todo un día porque no nos va a la iglesia. Pero, ¿por qué es cierto? Hay una palabra que dice: mi pueblo pereció por la ignorancia. Nuestros padres fueron ignorantes, no tenían conocimiento. Nosotros tampoco teníamos conocimiento. Por lo que nosotros estamos acá solamente por la misericordia de Dios. Una vez el Señor tuvo misericordia y vino a nosotros. Nosotros somos los que hablan el entendimiento. Porque necesitamos el conocimiento de lo alto, Y no del necesitamos mundo. el conocimiento de lo alto y no del mundo. Correcto. Necesitamos ese entendimiento. Eso es lo que hay que orar, para que ese entendimiento, esa sabiduría, llegue al conocimiento de los que no han llegado y los que no quieren llegar. Que llegue ese conocimiento y esa sabiduría de lo alto. Y no la sabiduría del mundo. Porque aquí en el mundo la sabiduría, ¿cierto? Que yo sé más, que yo estudié, que tengo muchos cartones y es bueno. Pero la sabiduría y la inteligencia que se la dio. Él la dio nuestro Padre Celestial, es lo que nos da esa sabiduría para nosotros aprender. Entonces muchas personas se llenan en yo hice, yo fui, pero no lo dicen. Le doy gracias al Señor por darme la sabiduría de sacar la carrera adelante, el estudio, de todo, porque es el que da la inteligencia, la sabiduría, viene de Él, solamente Él es el que da. Sí, y otras cosas se llenan también de la sabiduría. Hay una sabiduría del mundo, que es una sabiduría que tampoco llega, que es vacía, la sabiduría es del hombre. Es vacía, porque solamente es del hombre. Pero si tenemos al Espíritu Santo, es sabiduría del cielo.
¿cierto? Así es, amén. Que donde caminemos tengamos esa sabiduría. Entonces le damos gracias al Señor por todo lo que Él nos enseñó a través de ese bautismo, de todo eso lo que hace a través del bautismo. Es muy importante porque es el sello del Espíritu Santo. Ya es el sello que Dios pone ya con la persona de ese bautismo. Ese llama. Yo una vez estaba en un grupo y les cuento que las personas sí somos sellados por el Espíritu Santo. Yo una vez estuve en un grupo de oración y en la noche, ¿cierto? Yo oré, ¿cierto? Y el Señor me empezó a mostrar que yo estaba casi en ese grupo, pero yo los veía a todos en la frente con algo sellado. Sellado, tenía algo, los veía a ellos, pero en el sueño, pero me mostraba el Señor que estaban sellados. Estaban sellados, tenían algo aquí en la frente. Es algo como rojo, como algo aquí como marcado, acá en la frente. Y yo los veía a ellos que estaban sellados con el sello del Espíritu. Las arras del Espíritu Santo. Las arras del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, mire, obtenemos ese sello. Pues le digo que el Señor Jesús, con ese bautismo, era preciso él, porque ahí donde empezó el ministerio. Y tenía que ser sellado por el Espíritu Santo de Dios. Y empezar el ministerio de lo que ya iba a venir. Entonces también el Señor Jesucristo que hizo ahí también por el sello, con ese sello, que fue un antes y un después de que lo que iba a pasar después en la crucifixión y muerte, que iba a pasar ahí, iba a llegar a la muerte por los pecados de la humanidad. Un antes y un después. Y que al tercer día, Él resucitó. El mismo Jesús dijo, en el camino del ministerio, Él dijo que al tercer día Él iba a levantar el atrio, ¿cierto? La iglesia, su templo, que la iba a levantar. Amén. ¿Cierto? Que la iba a levantar. No, primero que no iba a caer, iba a caer, ¿cierto? Que iba a caer, pero que Él la iba a levantar. Y es lo que estaba hablando era el cuerpo de Él. Del templo de Él. No era de la iglesia, o sea, por eso la palabra que nosotros la leamos, hermanos, tenemos que pedir mucha sabiduría. Que el Señor nos dé esa sabiduría de entender porque ese Señor también usa remas, y que hay remas que se queden, ¿cierto? En nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos entender la palabra. Pero entonces, Él ahí, ¿qué hizo? Fue ese antes y ese después de que Él dijo que no iba a quedar nada, o sea, que todo se iba a subir del templo, pero que Él iba a levantar al tercer día. Al tercer día, ¿qué pasó después de que Él murió? Él resucitó al tercer día. Entonces, Él resucitó y levantó el pelo, y ahí fue donde se rasgó, y se partió en dos, porque Él levantó el templo, que era Él que resucitó al tercer día. Amén. Amén. Entonces mire que es algo muy bonito ¿cuál está ahí? El amor del Padre. Ese amor que el Señor hizo ahí en el bautismo de Jesús, que Él habló, era el amor que Él dijo ahí, que es el hijo amado. Ese es el mismo amor que Él tiene por nosotros. Ese es el mismo amor. Por eso dice la palabra: amó tanto al mundo que mandó su único hijo a morir por nuestros pecados. Porque Él ama al mundo y nos ama a todos. Así como ama a Jesús, Él los ama a todos nosotros. Y Él que quiere que ninguno se pierda, que ninguna alma se pierda. Que ninguna alma. Y ¿qué fue lo último que Él hizo? Ir y hacer discípulos. Imagínense, ya después del bautismo, ya no nos podemos quedar. O sea, ya es un sello de tratar el ministerio. El ministerio es lo que el Señor ha traído para cada uno. El Amén. Propósito de Dios, y empezar el ministerio como el Señor empezó el ministerio, empezar también ya, el Señor empieza también ya el ministerio de cada persona para llegar al ministerio que Dios tiene para cada uno. ¿Cierto?
Entonces ahí empieza también el nuevo ministerio en nosotros, en cada uno de nosotros. Para que el Señor, lo que nosotros, Señor, tenga el propósito que Él ha tenido sobre nosotros desde antes de la fundación del mundo, se cumple. Porque Él ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabe, y Él ya sabe desde ya quién se va a salvar, quién no, Él ya sabe. Pero nosotros tenemos que seguir la meta, seguir adelante, seguir esta meta, seguir adelante de alcanzar hasta la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo Él se fue, ¿cierto? Él ya se despidió de los discípulos, les dijo que no nos iba razón, que Él se iba y ese fue y Él dice que Él dijo a los discípulos, pero no nos voy a razón. Yo les dijo al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos redarguye, el que nos enseña, Él es el consolador, el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad, en todo lo que hagamos. Él es el que nos muestra la revelación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Él es el que nos muestra las visiones, nos muestra todo. Entonces ahí, Él que dijo, y le dijo a los discípulos, y de hacer discípulos a las naciones. Aleluya. Entonces eso mismo se tiene que cumplir en nosotros. Bautizándolos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, Señor, aleluya. Así se escribió. Y dijo, y va a estar con ustedes hasta los últimos tiempos. Hasta el fin. Hasta el fin de los tiempos. Amén. Voy a estar con ustedes. Amén. Entonces es una enseñanza muy linda del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que es la misma cosa, pero que se une la Trinidad. La Trinidad. ¿Cierto? Amén. Y que es donde el Señor empieza más a darnos cada vez más, a medida que nos vamos dando, y nos va dando más, ¿cierto? Y nos va dando más. Y que el propósito de Dios se cumple en cada uno de nosotros, como dice Salmos 138:8, que el propósito de Dios se cumple en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y como dice Romanos 5:20-21, ¿qué dice? Romanos 5:20-21 dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Donde abunda el pecado. Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia también de Dios. Eso fue lo que hizo nuestro Padre Celestial. Él vio tanto pecado en la humanidad que por eso mandó a su Hijo a buscar lo que estaba perdido. Hubo misericordia. Sí, hubo esa misericordia. Por eso mandó a su Hijo. Cuando había tanto pecado, mandó a su único Hijo. Para que se sobreabundara la gracia. Para que sobreabundara la gracia y el amor de Dios. El amor, y la salvación, el amor, todo sobre la humanidad, sobre todos nosotros. Amén. Bueno, entonces voy a terminar con una palabra que vamos a repetir. Amén. Vamos a repetir en el nombre de Jesús ya para terminar. Y los que están allá, que digan la oración de fe, que es un inicio para llegar al bautismo. Y declaro a los que nos están viendo que cuando hagan la oración de fe y declaramos que esa oración no va a ser en vano, que esa oración el Señor nos va a dar el camino de llegar al bautismo, de llegar a la verdad por medio de la palabra. Amén. Bueno, antes vamos a declarar: Señor Jesús. Vamos a terminar. Levantamos la mano. Señor Jesús. La mano, Señor Jesús. Te abre las puertas de mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón. Y te acepto. Como nuestro único. Dios y Salvador. Dios y Salvador Jesús. Creemos en ti. Creemos en ti. Que mandes a tu único Hijo a morir por nuestros pecados, a deshacer toda obra de maldad, toda obra de maldad, toda obra de maldad, de maldición, de pecado, toda maldición de pecado, de brujería, de hechicería, de enfermedad, de ruina, de todo, Señor vino a hacernos libres en el nombre de Jesús. Libres, vino a hacernos salvos y libres en el nombre de Jesús. Del Señor Jesús,
borra nuestro nombre del libro de los condenados y escribe nuestro nombre con letras de oro. Allá meten allá en sus casas el nombre. Por ejemplo, yo, Junier Palacio, Junier, quita nuestro nombre del libro de la muerte y escribe mi nombre. Cada uno de nosotros menciona el nombre, escribe mi nombre en el libro de la vida con letras de oro, en el nombre de Jesús. Y no la borres nunca jamás. Nunca jamás. Y que desde ya no voy a ser el mismo. No voy a ser el mismo. Y que voy a tener los ojos abiertos, pensamientos abiertos del reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad, que somos sanos, salvos, libres, y que somos sanos, salvos, libres con toda nuestra familia y toda nuestra parentela en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, Padre, por esta palabra que se ha sellado en nuestras mentes, en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, que se ha sellado, Padre, y que sea tu presencia, tu poder, Padre, sobre nosotros, Señor, en este día, Señor. Padre Santo, porque este es un día que hizo Jehová sobre tu pueblo, Señor. Padre, para llevar a cabo, Padre, el bautismo. Padre Santo, bendecimos, Señor, a la hermana Margarita, bendecimos todo lo que lleve su nombre, en el nombre de Jesús. Atamos el nombre fuerte, atamos el nombre fuerte en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, atamos el nombre fuerte en toda la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, que sea tu presencia, tu poder sobre nosotros. Y que tenemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nosotros. Que la gracia y el favor sobreabunde sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y le damos un aplauso al Padre y al Espíritu Santo.